Les doy la bienvenida a nombre del Instituto Ribagüero y de la Facultad de Estudios Generales Ciencias. Soy Mariela Cosio Jara, jefe de la biblioteca del Instituto Ribagüero. En este conversatorio titulado Factor Murciélago, el COVID en China, que se desarrollará en 4 sesiones, el brote, la cuarentena, el monitoreo y hacia la nueva normalidad. El día de hoy se desarrollará la segunda sesión denominada la cuarentena o el martillo. En la primera sesión se realizó una introducción para mapear el tema y abordar el primer brote en Wuhan, comprendido entre el 8 de diciembre del 2019 y el 22 de enero del 2020. Nuestra expositora caracteriza esta fase por la expresión el profundo desconcierto. Antes de iniciar el conversatorio, les recordaré algunas indicaciones. Por favor, mantener el micrófono y la cámara apagadas durante el conversatorio. Las preguntas dirigidas a nuestra expositora se realizarán de manera escrita a través del chat de la sala, al cual accederán en el botón ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Por favor, procurar que las preguntas formuladas sean relacionadas al tema de hoy, a la fase de la cuarentena. Luego de estos anuncios, paso a presentarles a nuestra expositora. Patricia Castro Bando, quien reside hace 16 años en Beijing, es doctora en antropología con especialidad en China. Fue corresponsal de guerra en Afganistán e Irak del diario El Comercio y corresponsal en China. Presentadora de noticias en la televisión china, se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Beijing, ha publicado en edición bilingüe chino-español el libro Apasionados por el Perú, 18 relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano, y Lo Jaca en el Perú, publicado en el 2019, edición en chino. Desde enero analiza el COVID-19 en China. Sin más preámbulos, les doy el pase con nuestra expositora. Muchas gracias. Buenas noches por allá y buenos días por aquí. Desde el futuro, otra vez en esta sesión. Primero que nada, quiero agradecer, Mariela, muchísimas gracias por la introducción, el doctor Jorge Locio y todo el equipo del Instituto Ribagüero por este magnífico espacio para poder compartir el tema. Bueno, nos vamos entonces directamente a compartir pantalla para... bueno, entonces empecemos con esta segunda sesión, que básicamente nos vamos a concentrar en la cuarentena. La cuarentena o el martillo chino, ¿no? Mariela ha hecho una excelente recapitulación de qué cosa conversamos en la primera sesión, el brote, y nos habíamos quedado aquí, en la cuarentena. La cuarentena que va a empezar el 23 de enero y se va a extender hasta el 8 de abril en Wuhan. Estoy tomando la última fecha, es decir, la última cuarentena en China, que es la de Wuhan. ¿Cómo vamos a dividir esta sesión? Primero vamos a hablar sobre las cuarentenas de China, porque eso es muy importante. No hay una cuarentena, hay cuarentenas en China, ¿no? Y son 4 tipos, las cuales están superpuestas, y allí la cronología con la agenda, los meses más importantes, fines de enero, febrero, marzo y la primera semana de abril. Después vamos a intentar responder qué caracteriza a esta fase, ¿no? Y adelanto que en esta fase podríamos hablar de la reconciliación entre la población y el gobierno central. Y otras 2 preguntas que me parecen claves, que son ¿por qué funcionó la cuarentena en China? ¿No? Hay 3 factores que nos van a ayudar a explicar cómo China logra finalmente aplanar la curva. ¿Y qué viene después? Con esto cerramos un adelanto de lo que es el monitoreo. Y de todas maneras vamos a dar un espacio para las preguntas y comentarios, porque, insisto, para mí es muy importante que esto sea un trabajo colaborativo, ¿no? Veamos la foto. Yo he tomado esta foto.
en Beijing. Es la foto de la parte de atrás del edificio. Ese es el lugar donde se recoge la basura. Se apila toda la basura y después se lleva a los grandes centros, ¿no? Y durante la cuarentena en China, precisamente durante la cuarentena en Beijing, yo encontré esto, lo cual me sorprendió, ¿no? Es un famoso plato, los típicos platos, porque esto es muy común en China, ¿no? Muchas familias chinas tienen estos platos grandes, ¿no? Con la imagen del presidente Xi Jinping, y está roto. No sé si se les rompió, si ellos lo rompieron, o cómo esto llegó hasta aquí, pero es muy extraño, porque en caso si no hubiese sido adrede, ¿no? Lo lógico o lo usual hubiese sido que se coloque dentro de una bolsa, cerrado, por una cuestión de respeto, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Y ya después vamos a entender por qué. Ok, entonces, empecemos con las cuarentenas de China, ¿no? Habíamos dicho que no hay una cuarentena, ¿no? Son varias cuarentenas, están superpuestas. Quizás lo que podríamos explicar es que según los casos de contagio, según van avanzando los casos de contagio, podemos hablar de una cuarentena estricta. Una cuarentena estricta es lo que sucedió, por ejemplo, en Wuhan, 76 días de cuarentena estricta, y también en la provincia de Hubei son dos ejemplos de cuarentena estricta, ¿no? ¿Qué me refiero cuando hablo de cuarentena estricta? No pueden abandonar sus hogares por ningún motivo, salvo urgencias, ¿no? Ya después, en la fase del monitoreo, vamos a explicar por qué no hay necesidad de dejar el hogar, de dejar la casa, ¿no? Pero esto solamente sucedió en Wuhan, en Hubei y en otras ciudades cercanas, ¿no? Es decir, en una población de 1.400 millones era imposible tener una cuarentena estricta para todo el país, ¿no? Ni siquiera el gobierno chino hubiese podido. Y esto es sumamente importante entenderlo así. No se puede aplicar el mismo remedio, ¿no?, a todos los enfermos. Estos eran, digamos, enfermos graves, los de Wuhan, los de Hubei. Entonces ellos tuvieron una cuarentena estricta. Estamos hablando de aproximadamente de 50, 60 millones en el pico, ¿no?, de personas, que es bastante alto. Pero pequeño si lo comparamos con la cifra poblacional de 1.400 millones. Además de la cuarentena estricta, tenemos una cuarentena anillada, que básicamente se va a aplicar en distintas provincias, en algunas universidades. ¿A qué me refiero con cuarentena anillada, ¿no? Se encierra, esto pasa mucho, por ejemplo, en varias ciudades, ¿no? Se encierra la ciudad, pero uno puede transitar dentro de ella. Es decir, no puede salir de los límites, pero sí dentro. A eso le llamamos una cuarentena anillada, ¿no? Y pasó también en las universidades, ¿no? Usualmente la mayor parte de universidades chinas, en los campus donde viven muchos estudiantes chinos y extranjeros, ellos podían transitar dentro del campus, pero no podían abandonar el campus. Después tenemos una cuarentena flexible, y una cuarentena flexible es aquella que básicamente sucede en Beijing, Shanghai y otras ciudades importantes de China, y lejos del foco, básicamente lejos del epicentro, ¿no? Flexible porque uno podía salir, en cualquier momento uno podía salir, nadie ni nada lo iba a detener, pero nadie quería salir. Absolutamente, no había motivos para salir, ¿no? Y cuando uno salía, pues lo único que veía es un pueblos fantasmas, ¿no?, donde se habían ido todos, ¿no? Era la sensación, era tan fuerte, ¿no?, que lo único que uno quiere es regresar a casa, ¿no?, porque algo está pasando. Y la cuarentena autoimpuesta, que es básicamente, en el caso de los ancianos y los niños. Los ancianos, por decisión propia, decisión de sus familias, no van a salir. Absolutamente no van a salir hasta incluso mucho después de Wuhan. Y los niños, por supuesto, por decisión de sus familias. De hecho, podemos decir que los primeros, entre comillas, que las personas que desaparecen, ¿no?, que visiblemente no los vamos a ver, sobre todo en Beijing y en Shanghai, son ancianos y niños, ¿no? Ellos vuelven cuando ya todo está seguro. Frente a esto debemos decir también que ese tipo de cuarentenas en China, ¿no?, una superpuesta a la otra, va a hacer que la fase de la cuarentena en China no termine para todos igual.
hasta el 8 de abril, donde finaliza la última cuarentena, que es la cuarentena estricta de Wuhan. Allí ya se levantan todas las cuarentenas, solamente queda, digamos, algunos pequeños centros, ¿no? Pero son casos muy particulares, ¿no? Y otra cosa muy interesante, creo yo, es que la fase del monitoreo en muchas ciudades chinas, por ejemplo, Beijing, Shanghai, otras, empieza el 12 de marzo. Es decir, con esto quiero recalcar que mientras algunas ciudades continuaban en cuarentena, otras ciudades ya habían empezado el monitoreo. Ok. En la primera sesión yo mostré cómo lucía China, el mapa chino, cuando ingresó a la cuarentena, ¿verdad? Esto es el 23 de enero. El 23 de enero, o hacia el 22 de enero, en realidad, el último día, no superaron los 500 casos. Sin embargo, al 4 de febrero, este es el mapa que muestra los casos de contagio. Vean específicamente Hubei, que está en el centro, Henan y Hunan, y esto lo que le hemos llamado es el corredor de los casos más fuertes, ¿no? Las provincias aledañas, Cantón, y entre otros, cómo esto va a ir creciendo. Ese mismo día podemos ver también cómo luce la provincia de Hubei y su capital, Wuhan. Ok, vamos entonces a la cronología, que esta vez sí hay muchísimos eventos porque todo es muy comprimido en esta fase, todo sucede demasiado rápido. Mucha de esta información la vamos a tener después, no durante. Es decir, no vamos a saber lo que está sucediendo en realidad. Las cosas pasan tan rápido que mucha de esta información recién la hemos conocido después, pero otras sí son bastante evidentes. Voy a ir por básicamente las fechas más importantes. En realidad todos los días pasan cosas importantes, ha sido muy difícil esta selección. Bueno, tenemos que el 23 de enero empieza la cuarentena en Wuhan, ¿verdad? Al día siguiente, que es 24, que es todavía, el 24 es lo que se conoce en China por la noche vieja, es decir, las familias ya se han trasladado, están reunidas. Mucha gente en China ha vuelto a sus ciudades natales para recibir el Año Nuevo chino. Ese es el primer día, la noche vieja, donde están esperando la llegada del Año Nuevo. Y ese mismo día se empieza a construir el famoso hospital de Huoshenshan, en Wuhan. Y al día siguiente, que es el primer día del Año Nuevo chino, el Año de la Rata, ¿no? Empieza la construcción del otro hospital también, el hospital de Leishenshan, y lo interesante aquí es que Estados Unidos cierra su consulado en Wuhan, ¿no? Y todos sus diplomáticos en un avión fletado vuelven a Estados Unidos, ¿no? Algunos en Beijing, algunos se quedan en Beijing, los claves, y de todo el resto regresa a Estados Unidos, ¿no? Desde el primer día del Año Nuevo chino. Bueno, así termina rápidamente enero, y febrero viene con fuerza. ¿Se acuerdan? En la fase anterior habíamos visto una ausencia del gobierno central, es decir, no era muy visible, ¿no?, la participación del gobierno central, sino el protagonismo estaba en los gobiernos locales de Wuhan y el gobierno provincial de Hubei. Pero en febrero es todo lo contrario. Es más, desde el 20 de enero vamos a ver una participación bastante fuerte y bastante activa del gobierno central. El 27 de febrero, cuando los casos están reventando realmente en Wuhan, esta semana va a ser una semana clave, esta y la siguiente, muy importante. La viceministra, el primer ministro Li Keqiang visita Wuhan, ¿no? Al día siguiente vamos a tener un encuentro entre el OMS, ¿no? El representante de OMS en Beijing, viaja a Beijing para reunirse con el presidente Xi Jinping, ¿no? El día 29 se cierra la provincia de Hubei. Con Hubei, aquí ya tenemos a 56 millones en cuarentena estricta, ¿no?
ese número va a ir creciendo y las cuarentenas se van a ir encerrando en los siguientes días, ¿no? Al día siguiente, el 30, quizás el caso más importante es que la OMS anuncia una emergencia internacional de salud pública. Ya es una respuesta coordinada entre China y la OMS, ¿no? El día 31, el último día del mes de enero, perdón, sí, el último día del mes de enero vamos a ver, hay una información que es sumamente importante, que es el doctor Li, del cual todos ustedes ya conocen, el doctor Li Wenliang, ya está internado y va a publicar su caso en las redes sociales, ¿no? También él recibe una entrevista de la prensa local y da a conocer su caso y explica cómo se siente desde el hospital, ¿no? Creo que algunos de ustedes ya han visto esas fotos. Termina enero de una manera, con una gran convulsión en realidad, ¿no? Son muchos hechos que pasan muy, muy rápido, y el 2 de febrero, ahí sí, la viceprimera ministra Sun Chunan en Wuhan. Estamos viendo al segundo dirigente chino de máxima autoridad directamente en Wuhan, comisionado por el presidente Xi Jinping, ¿no? Como se anuncia en los medios, ¿no? Al día siguiente, la inauguración del hospital Huoshenshan, este famoso hospital que se construye en 10 días, ¿sí? Nos vamos hasta el 6. El 6 de febrero es la primera muerte de un extranjero en China. Y este extranjero era un ciudadano de Estados Unidos, residente en Wuhan. El día 7 es un día clave, es un día de corte en toda la historia de esta epidemia en China. Fallece el doctor Li Wenliang. Y este va a ser un caso completamente fuerte, va a estremecer a las redes sociales, por la forma en que muere, por toda su historia que ya está publicada y difundida, por lo que el doctor Li representa para China en ese momento, ¿no? Y además fallece en una condición muy extraña porque al parecer muere en la madrugada, según los datos oficiales, pero desde la noche anterior ya teníamos comunicación de que había fallecido. Entonces era bastante extraño, los medios chinos decían que ya había fallecido, y después el hospital en un comunicado dice que no ha fallecido, que se está tratando de salvarle la vida, y después, otra vez, en otro comunicado, sí ya se anuncia la pérdida del doctor Li, ¿no? En ese momento hay un estallido en las redes sociales que en mis 16 años en China nunca lo había visto, ¿no? Sí, han habido otros acontecimientos bastante fuertes, por ejemplo, en el caso del terremoto de Sichuan, cuando caen todos los edificios donde estudiaban los niños y mueren muchísimos niños, aquella época, en aquel momento, en el 2008, y así, hay un montón de hechos muy impactantes, pero la muerte del doctor Li y lo que significa para la población, para la sociedad china, es sumamente fuerte, ¿no? Las redes estallan, hay críticas fortísimas, los sensores no pueden controlarlo. Que los sensores no puedan controlarlo significa de que estábamos hablando de millones y millones y millones de mensajes en las redes sociales, ¿no? Y una fuerte decepción de parte del ciudadano chino, de cómo se estaba manejando esta crisis, ¿no? Y lo que intentaba el doctor Li de hacer era advertir a la población. Entonces ese es un punto muy, muy fuerte y una sacudida para el gobierno central. Y también para los gobiernos locales, por supuesto, ¿no? Al día siguiente de la pérdida del doctor es cuando se va a inaugurar el segundo hospital en Wuhan. Y nos vamos al 10, que es la primera aparición del presidente Xi Jinping. El presidente Xi Jinping había estado ausente, es decir, lo vemos por fotos solamente, y bueno, también por video, en esa entrevista, en esa reunión que tiene con
con el líder de la OMS en Beijing, pero no lo habíamos visto en inspección, es decir, tampoco en Wuhan. Recién el 10 de febrero aparece el presidente Xi Jinping en Beijing haciendo una inspección, ¿no? Y esto va a ser muy significativo, ¿no? El 12, la OMS declara al brote como COVID-19, ¿no? Ese es el número de contagios y el número de fallecidos, es bastante alto. El 13 de febrero es la destitución de los dirigentes. Este es otro hecho interesante porque vemos cómo el gobierno central, entre comillas, intenta castigar a los responsables del brote y del manejo, que para el gobierno central va a ser, por supuesto, los gobiernos locales, ¿no? Los dirigentes. Y empieza con la destitución de los dirigentes locales del Partido Comunista Chino en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan. Nos vamos al 17. El 17 de febrero, que es es muy pronto, ¿no? Ya hay una reanudación física de todos los trabajadores. Tienen que volver físicamente a sus lugares de trabajo, porque como habíamos contado, muchos de ellos pues se habían trasladado a sus pueblos natales, ¿no? Se ordena que vuelvan a sus lugares de trabajo, ciudades, provincias, y permanezcan 14 días de cuarentena en sus hogares antes de, bueno, pasen las pruebas, por supuesto, tenían todos que tomar las pruebas del COVID y demostrar que estaban sanos, ¿no? Esta necesidad de ir demostrando todo el tiempo que estoy sano para poder incorporarme a la sociedad. El 24 tenemos el festival de Long Tai Ho, que es el festival de Dragón Levanta la Cabeza. Es un festival muy bonito, ¿no? Donde usualmente se corta el pelo de los niños, ¿no? En esta fecha. Y es muy significativo. Lamentablemente es un momento todavía bastante triste, ¿no? En la población. El 25, ya estamos acabando este mes, es el informe de los 25 expertos. Había una misión, ¿se acuerdan que en la fase anterior se había de alguna manera acordado con China que una misión de 25 expertos internacionales, acompañados de científicos chinos, iban a recorrer las principales ciudades, van a llegar a Wuhan, por supuesto, y iban a redactar un informe. Bueno, ellos redactan este informe, ese es el día que se publica el informe, y el informe dice que la cuarentena funciona. Nos vamos a marzo. Directamente al 10 de marzo, el presidente Xi Jinping en Wuhan. Es interesante porque después vamos a ver el ciclo de las apariciones del presidente Xi Jinping, y en Wuhan el presidente va a decir directamente que el brote está casi controlado, ya está controlado, está bajo control. Hay muchísima información sobre esto que es bastante interesante. Al día siguiente, bueno, China recibe una buena noticia, pero el mundo es completamente al revés. La OMS declara pandemia global. Ese es el 11 de marzo, ¿no? El 12 es el fin del pico de las transmisiones en China. Este es el día, el 12 de marzo, que se aplana la curva, ¿no? Una semana después, el 19, se reporta 0 casos de contagios locales. Ya no hay más casos de contagio. Ahí ya entendemos por qué el presidente Xi Jinping había viajado a Wuhan, y sobre todo había dado a conocer que prácticamente se había derrotado el virus en China. El 25 de marzo se levanta la cuarentena en Hubei, y en abril tenemos una fecha sumamente importante, que va a ser el 4 de abril, el Festival de Qingming, que es un festival muy importante en China, honrar a los muertos, se declara Día de Duelo Nacional. Este día, dentro de la lista de héroes, también se incluye al doctor Li Wenliang. El día 7 de abril, China reporta 0 muertes, ya no solo 0 contagios, sino también 0 muertes por COVID. Y al día siguiente, el 8, se levanta la cuarentena en Wuhan, que es la última cuarentena. Ahora, ¿qué caracteriza a esta fase? La fase anterior, pues habíamos hablado de un profundo desconcierto. En esta fase lo que vemos es una reconciliación entre el gobierno central y la población china.
Empecemos con la población. ¿Qué va a pasar con la población? Vemos cómo los casos van aumentando, cómo hay un profundo desconcierto específicamente fines de diciembre, enero, y hasta el estallido por el caso del doctor Li Wenliang, ¿no? Que va a ser muy significativo. Pero también vemos paralelamente que hay otro estallido, que es por la victoria contra el brote. Entonces, la población va a viajar de un extremo a otro. En un momento, unas críticas muy fuertes contra el gobierno, contra la autoridad china, y en general, específicamente, o se va a tratar de redireccionar estas críticas contra el gobierno, los gobiernos locales, ¿no? Y después viajas directamente hacia la victoria contra el brote y el apoyo al personal médico, calificados como héroes en China, ¿no? Un apoyo decidido de la población china. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué tan rápido? Y creo que una de las respuestas, una de las tantas respuestas, es una característica de la población china, ¿no? Su pragmatismo, su fuerte pragmatismo. Esto da para muchas reflexiones más, pero sigo avanzando porque me importa mucho escuchar sus preguntas. Habíamos hablado del protagonista, ¿no? De la población. Ya el segundo protagonista, que son los gobiernos locales, ya no existen, ¿no? El gobierno central ha tomado las riendas desde el 23 de enero, ¿no? El gobierno central deslinda, porque eso es lo que vemos, deslinda de los gobiernos locales, ¿no? Es algo así como todo lo anterior al 20 de enero, ¿no? Son errores, pero ahora somos nosotros los que nos vamos a encargar de este tema y lo vamos a solucionar. Entonces, lo que vemos a partir del 20 en adelante, sobre todo la última semana de enero, la primera de febrero, la segunda de febrero, es una fuerte presencia de los principales dirigentes del gobierno central. Los vemos muy eficaces y sobre todo elevan su grado de control. Y allí, otra vez, estas son fotos de la presencia del primer ministro Li Keqiang directamente en Wuhan. Este día es un día muy, muy alto en reportes de contagios, ¿no? Está visitando in situ, está en la construcción de la inauguración del hospital. El 2 de febrero, la viceprimera ministra Sun Chunan, que es también, digamos, la dirigente más importante, una de las dirigentes más importantes de China, también desde Wuhan. En ambos casos, la prensa china anuncia que están comisionados por el presidente Xi Jinping, ¿no? Están yendo a inspeccionar las obras. Y respecto al presidente Xi Jinping, podemos ver que el 10 de febrero hace su primera aparición en Beijing y casualmente, un mes después, el 10 de marzo, visita Wuhan. Definitivamente, cuando el presidente Xi Jinping visita Wuhan, ya los números habían caído bastante, y 2 días después vemos cómo se aplana la curva en China. ¿Por qué funciona la cuarentena en China, no? Hay diversas creo yo, diversas causas, diversos factores, ¿no? Vamos a empezar con el factor sociocultural, que creo que todos ustedes lo conocen. Es decir, el sentido, o digamos, la cultura china, y especialmente la sociedad china, se apoya en un concepto de lo colectivo sobre lo individual. Y eso va a ser muy importante durante la fase, ¿no? Eso es sumamente importante. Otro elemento que quizás también es interesante es, hay una gran diversidad en China, sí, es cierto, es sumamente diversa en distintos niveles, ¿no? Pero si hay algo que corta todo eso o que une, es una fuerte presencia o influencia confuciana, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esta característica de la jerarquía, ¿no? Que es importante. Entonces, vemos lo colectivo, vemos la jerarquía, es decir, el respeto a la autoridad, y todo eso, digamos, de alguna manera va a contribuir a la cuarentena. Ese es uno de los afiches que aparecen, porque se ha preguntado, mucha gente ha preguntado, ¿no? ¿Acataban la cuarentena en China? Bueno, sí, digamos, en las ciudades sí, ¿no? En las principales ciudades, pero estos son, digamos, algunas banderolas típicas de China, que se van a colocar en ciudades pequeñas o en aldeas, ¿no? Y son con mensajes bastante fuertes. Yo solamente estoy colgando aquí uno, digamos,
es más suave. Pero hay mensajes muy fuertes, son mensajes disuasivos para que la población no salga. Otro de los factores que mucha gente también ha dicho es, bueno, la cuarentena en China ha funcionado porque el régimen, ¿no? Por un factor político y un factor económico, es decir, es un régimen autoritario, que de hecho lo es, y es un país con altos recursos, ¿no? Que lo puede hacer. Sí, en ambos casos es cierto, ¿no? Pero estos agentes de policía, por ejemplo, están aquí frente a la Plaza Tiananmen en Beijing, ¿no? En la capital china, y lo que quiero destacar aquí es que esto no basta. O sea, no basta que el régimen sea autoritario, no basta que el régimen tenga muchísimo dinero, de alguna manera, para poder solucionar los problemas. No basta. En realidad, lo que pasa es que todo el tiempo el partido tiene que estar demostrando a la sociedad, a la población china, que es eficaz. Eso es sumamente importante, ¿no? El partido tiene tres fantasmas que merodean de tiempo en tiempo, ¿no? El primero es la corrupción, ¿no? Ese es un fantasma, digamos, o un factor que podríamos llamarlo endógeno. Y también hay dos factores exógenos, ¿no? Además de la corrupción, otro fantasma es la inflación. Y el tercer fantasma es la inestabilidad social. Estos tres fantasmas estuvieron presentes en Tiananmen, un caso que todos ustedes seguro conocen y recuerdan. Y estos tres fantasmas estaban reuniendo nuevamente durante el brote. Entonces, el partido todo el tiempo está trabajando muy fuerte para evitar que estos fantasmas regresen. Ahora, hemos hablado de una población china en base confuciana, jerárquica, pero creo que también hay un falso concepto respecto a que es una población sumamente sumisa y obediente. Pues no lo creo así. No es sumisa y obediente. Cuando quieren quejarse y necesitan quejarse, lo van a hacer y van a encontrar las formas. La cantidad de protestas que hay en China, manifestaciones que existen en China, es bastante alta. Lo que pasa es que no aparece en los medios, mucho menos en los medios chinos, pues, ¿no? Aquí quiero contar una anécdota, ¿no? Que me parece interesante para poder explicar esto. Por ejemplo, hay un famoso noticiero muy importante del canal de televisión china, que es un noticiero de 30 minutos, que usualmente es a las 7 de la noche, ¿no? Todo el mundo, digamos, todo el mundo en China la ve, ¿no? De televisión a nivel nacional. Bueno, en este noticiero de 30 minutos, ¿no? Que está distribuido de esta forma, ¿no? Y esta es una historia que lo cuentan mucho los amigos chinos, ¿no? En los primeros 15 minutos, todas las noticias se van a mostrar qué ocupados que están los líderes chinos, trabajando por el país, muy ocupados, muy cinco, que es un concepto chino, ¿no? Y están accionando, por supuesto, muy bien, ¿no? Están actuando de una manera muy eficaz, que de hecho lo es, ¿no? De hecho sí sucede. En los siguientes 10 minutos, el noticiero te va a contar qué mal está el mundo, todos los desastres que están ocurriendo fuera de China, ¿no? Y en los últimos 5 minutos, el noticiero te habla de qué felices que son los chinos. Y los mismos amigos chinos que cuentan este formato que se va a repetir en muchas de las informaciones, ¿no? Con eso quiero decir que ellos siempre están informados. No es que no conozcan lo que está sucediendo en su país, todo lo contrario. Lo conocen perfectamente, es más, lo conocen mucho mejor que nosotros, pero son pragmáticos y siempre están en la búsqueda ellos mismos de la prosperidad. Y no se puede alcanzar una prosperidad si no hay una estabilidad, ¿no? Es algo que la población ha aprendido, ha tenido muchas lecciones en la historia, y eso va a ser para ellos sumamente importante. Entonces, otra vez, lo colectivo sobre lo individual. Y por supuesto, le están exigiendo al gobierno que esto se cumpla. Y finalmente, otro factor, este es el factor que a mí me parece más que el factor sociocultural, más que el factor político-económico, este es el factor que me parece clave, que es el factor tecnológico. Lo voy a desarrollar en la siguiente sesión,
cómo este factor tecnológico va a conducir al éxito de la cuarentena y después del monitoreo, pero solamente debo decir que el factor tecnológico se basa en las aplicaciones chinas y en el desarrollo del comercio electrónico. Por ejemplo, podemos dividirlo también en tres partes. Primero, el servicio de delivery, todo te llegaba a casa, ¿no? Esa es una foto de mi edificio, de la puerta de ingreso, colocaba ese estante, todo el servicio de mensajería dejaba allí todos los paquetes o todas las verduras o todos los alimentos para nosotros, y después nosotros de forma ordenada teníamos que ir a recogerlos, ¿no? Lo que pasa acá es que es cero contacto. El segundo factor, dentro del factor tecnológico, digamos, la segunda herramienta que va a ser clave es que los supermercados, las farmacias, básicamente van a estar en línea. Y esto gracias al desarrollo del comercio electrónico. Entonces, todo lo podías pedir por internet. No hay necesidad de salir, ¿no? Cuando yo salía, realmente la gente me preguntaba, o digamos mis vecinos, me preguntan, ¿para qué sales? ¿No? ¿Cuál es su necesidad de salir? Y tenían razón. Perdón. Y el tercer elemento clave aquí es el hecho de poder pagar con el celular. Es decir, todo lo puedes pagar con el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? De pago en el celular. Entonces, ni siquiera tienes que entregar un billete, ¿no? Yo siempre digo que hace más de 2, 3 años ya no veo un billete en China, no tengo un billete. Voy a guardar uno, de hecho, de recuerdos, porque ya se viene la moneda virtual, pero eso lo vamos a hablar después. Y finalmente, ahora sí, ¿qué viene después? He elegido esta foto porque me parece que resume muchísimo de lo que hemos conversado y resume muchísimo de lo que es China, ¿no? Esta es una familia. ¿Se acuerdan que el gobierno ordena que los trabajadores tienen que regresar a sus puestos de trabajo físicamente, ¿no? Y bueno, muchas familias regresan de sus pueblos natales a las principales ciudades en tren, y esa es una familia, una de las tantas familias que vuelve en tren, por supuesto, y probablemente es una familia migrante, típico, ¿no? No tiene muchos medios, pero es una familia pragmática, ¿no? Y simplemente toma lo que encuentra y ve la forma de protegerse, ¿no? Y esta innovación, esa es la base de la innovación, ¿no? Su pragmatismo y su forma de encontrar salidas a cualquier tipo de crisis. Entonces, ¿qué viene después? La próxima sesión vamos a hablar del monitoreo, que es básicamente comprendida desde el 8 de abril hasta el presente, y más adelante también de esta nueva normalidad. Y aquí terminamos para tener espacio para preguntas. Muchas gracias. Perdón, antes de terminar, pues yo siempre tengo acá un video para ustedes. Este es un video que quiero mostrarles. Bueno, hasta los niños habían entendido qué cosa era distanciamiento social, ¿no? Ahora sí, nos vamos a las preguntas y muchísimas gracias. Okay. Bueno, Patricia, vamos a la ronda de preguntas. Tenemos algunas. ¿Qué aspectos puntuales cree usted que le falta desarrollar al Perú para que la cuarentena funcione? Estábamos hablando de los 3 factores más importantes que habían tenido que ver con el éxito de la cuarentena, ¿no? Y quizás los primeros 2 son factores que no están vinculados con el Perú, ¿no? Pero el último, que es la tecnología, creo que es clave. Entonces, creo que China ha demostrado que la tecnología ha sido un brazo fuerte, mucho más que el régimen, mucho más que el factor cultural, ¿no? Para aplanar las cosas. Y creo que en la tecnología en apoyo a distintos ámbitos, ¿no? Tanto de salud, ahora vamos a ver en la siguiente fase las aplicaciones de salud, y también al comercio electrónico. Entonces, por ahí va todo, la tecnología. Otra pregunta es, ¿cómo es que China ha llevado la dimensión psicológica que puede ocasionar la cuarentena en la población?
Muy fuerte. Esto ha sido muy, muy fuerte porque el temperamento usual del ciudadano chino no es también por esta fuerte influencia confuciana, ¿no? No es de expresar sus sentimientos, de expresar lo que siente o lo que está sucediendo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Bastante introvertido, sobre todo. No es muy bien visto esto de expresar sus debilidades. Entonces, se han producido muchísimos casos, especialmente en Wuhan, donde se aplica la cuarentena estricta, en la provincia de Hubei, y eso lo sabemos después, mucho después, ¿no? Se establecieron unas líneas de ayuda, psicológica de ayuda, pero específicamente la población de Wuhan ha sido una población muy golpeada, ¿no? 76 días en cuarentena estricta, es decir, no podías ni sacar a tu perrito, nada, absolutamente no podías abandonarla, tu hogar. Entonces, y además de, por supuesto, vivir en el brote, exactamente, en el epicentro del virus, va a ser va a ser muy devastador, ¿no? Es una población, esto también, digamos, remitirnos a las cifras, ¿no? Hay una escasez de psiquiatras en China, ¿no? Y también otra vez, vamos, al temperamento de la población, ¿no? La población piensa, todavía tiene la idea de que si uno acude a un psiquiatra, pues ya es un caso perdido, pues, ¿no? ¿No? Los psicólogos recién se están de alguna manera, son vistos como profesionales necesarios, ¿no? Ellos piensan que todo lo que es problemas emocionales se resuelven en casa y entre ellos. Uno de nuestros participantes comenta, el éxito de la aplicación de estas cuarentenas tiene que ver con la centralización del gobierno central chino. Si se pudiera precisar cuáles eran estas estrategias y cómo lograron desplegar la logística, como por ejemplo a las poblaciones vulnerables. Por otro lado, hubo infracciones a la cuarentena, ¿en qué consistían las sanciones? Sí, quizás habría que decir también, otra vez repito lo mismo que dije en la primera sesión, porque creo que esto es la base para entender todo este proceso en China. China no es una sola, son muchas Chinas en una sola, no es una sola China. Eso quiere decir que estamos hablando de una cuarentena estricta básicamente en Wuhan y en la provincia de Hubei, pero todo el resto tenía cuarentenas flexibles u otro tipo de cuarentenas, lo cual permite bastante movilidad. Ahora, eh, el desarrollo del comercio electrónico y las aplicaciones y el Internet no es algo nuevo en China, es decir, no aparece con la cuarentena, no aparece con el brote. Este desarrollo tiene casi 10 años, más de 10 años, ¿no? De aplicación, y los últimos 5 bastante fuertes. Entonces, digamos que el ciudadano chino ya tiene esta costumbre, este hábito y esta confianza en las aplicaciones. Y las aplicaciones, es decir, todo aquello que permite llevar los víveres, los alimentos y las medicinas a casa, ¿no? Y ayuda a las personas a no salir, no abandonar, pues están en curso y no le pertenecen al gobierno. Bueno, esto entre comillas, ¿no? Le pertenecen básicamente a las empresas privadas, a las grandes empresas privadas, ¿no? Los grandes gigantes del comercio electrónico, que son muchísimos en China, muy competitivos entre sí. Entonces, digamos que, por decirlo de una manera muy simple, no los toma en frío, ya estaban bastante preparados. Otra pregunta es, durante la cuarentena estricta, ¿cómo operaban los supermercados o farmacias para poder abastecer a los ciudadanos? Sí, las cuarentenas estrictas, otra vez en Wuhan, en Hubei, pero aquí se aplica también en las cuarentenas flexibles, es que los supermercados ya habían pasado a ser supermercados online, la mayor parte de supermercados, ¿no? La tendencia de la fuerte competencia con el comercio electrónico en China, específicamente desde el 2015, hace que los supermercados sientan la necesidad de tener sus tiendas online. Estaban perdiendo clientes debido a las plataformas de comercio electrónico. Entonces, los supermercados ya tienen este abastecimiento, este mecanismo para poder llevar todas las producciones, ¿no? Esto es clave, ¿no? Otra vez repito, no es algo que empieza en el brote.
Es algo que ya China estaba inmersa desde la nueva normalidad. Esto lo voy a conversar, me voy a hacer un poco más amplia, y voy a conversar un poco más de esto en la siguiente sesión del monitoreo, pero el concepto de la nueva normalidad empieza en China en el 2015. Ellos ya se estaban, entre comillas, preparando para una nueva normalidad, ¿no? Y esta nueva normalidad, uno de sus pilares era la tecnología. Preguntan en relación al tema educativo, ¿cómo se manejó durante la cuarentena? Las clases solamente se van a postergar una semana, nada más. Y era un escándalo en China, o sea, que se posterguen una semana, era un escándalo. Pero solamente se postergan una semana y lo que se ordena es que todas las clases pues se va a realizar a través de sesiones online. Inmediatamente, menos los más pequeños, ¿no? Que recibían sus clases por televisión, cadena nacional. Ahora, hay que destacar algo interesante, ¿no? China tiene este conglomerado de medios y canales, tiene un canal dedicado a los niños. Es un canal solamente para niños, nada más, ¿no? Y claro, en ese canal hay un contenido, por supuesto, de dibujos animados y todo eso, pero también hay un fuerte contenido educativo. Entonces, lo único que se hace es ampliar las horas educativas, ¿no? Se traslada a este canal que ya existía. Es decir, la infraestructura ya está lista, el sistema ya está listo. Y en el caso de las universidades, por ejemplo, las universidades, otra vez, también muchas de las universidades ya tenían un porcentaje, en algunos casos bastante alto, en otros casos bastante pequeño, dependiendo de dónde están localizadas esas universidades y su importancia en China, de clases online, ¿no? Ya los famosos MOOC ya estaban operando. Entonces, lo que se hace es se traslada prácticamente todo a lo que son las plataformas virtuales que ya existían. Ahora, también ha habido todo un proceso, como ha sucedido en el Perú, ¿no? Algunos profesores dictando online, pero no utilizando los recursos digitales, sino simplemente poniendo una cámara atrás y filmándose, ¿no? Pero no, en China, por ejemplo, sí, también había eso, pero sobre todo cuando se trataba de profesores mayores, pero los nuevos profesores, los más jóvenes, ya estaban bastante capacitados en enseñar a través de recursos digitales, ¿no? Las llamadas clases online, ¿no? 3.0. Comparativamente con el Perú, preguntan, ¿en China el oxígeno subió de precio? ¿Cómo harían las personas de zonas rurales para poder mantenerse y que no hayan ambulantes o informales? No, eso no existe en China, al menos en ese concepto. Por ejemplo, quiero detenerme aquí para hablar de los ambulantes, que es interesante, ¿no? Sí hay ambulantes en China, pero no son informales, porque hasta el ambulante es formal. Para ser ambulante en China uno se registra en digamos, en su comunidad o en su distrito, y lo sé porque yo tengo un casero que vende fideos fríos, ¿no? En la esquina de mi casa, ¿no? Y él se registra, tiene su carretilla, y las autoridades le permiten entre 10 y la 1 de la tarde, digamos, ¿no? Le permiten estar en determinado lugar con su carretilla, ¿no? Y allí tiene que volver a su casa, porque es ambulante. Es ambulante. Entonces, más o menos, la formalidad, la informalidad en China es bastante combatida. No digo que no exista, sino que lo que se intenta es que todo sea formal, porque a través de la formalidad, pues claro, se puede controlar a la población, es cierto, pero también se le puede ayudar en estos casos, ¿no? Respecto a los tanques de oxígeno y todo eso, habíamos dicho que, y esto es importante recordar, a través de los mapas podemos verlo, la gran concentración de los casos en China no es toda China, es básicamente la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei. En el resto del país, los números caen bastante, son muy, muy pocos, ¿no? Yo en algún momento muestro una aplicación en una de las fotos, que es una aplicación que me permite saber dónde estaba el caso más cercano, ¿no? Esta aplicación, a través de geolocalización, me permitía saber cómo los casos se iban acercando al lugar donde yo vivía, ¿no? Ahora, las personas no estaban allí, ¿no? Una vez una persona se enfermaba,
rápidamente era conducida o al hospital, dependiendo por supuesto de su condición, si era una persona mayor o una persona joven, en fin, o a un centro, algo así como un centro de salud, ¿no? Es decir, todos se desplazan, nadie se queda en ese lugar, ¿no? Todos son, de alguna manera, entran en una cuarentena, pero, y esos lugares, por supuesto, ya están completamente equipados. Entonces, no se presenta ese problema como antes. Al menos no en la mayor parte de las fases, ¿no? Otra pregunta es, ¿las fábricas y sus trabajadores siguieron trabajando con normalidad durante la cuarentena o lo hicieron a puerta cerrada? Hicieron la reactivación fue escalonada en China. Entonces hicieron tres grupos principales, ¿no? La primera línea, que fueron los trabajadores de primera línea, es decir, de los sectores esenciales, regresaron prácticamente, ellos no tuvieron ningún tipo de vacaciones, volvieron inmediatamente, ¿no? Una semana, casi 1 o 2 semanas después, va a volver la segunda línea de trabajo, que van a ser ese grupo, por ejemplo, de las autoridades chinas, los diplomáticos chinos, los funcionarios chinos, los diplomáticos extranjeros también vuelven, ¿no? Y la tercera línea, que es ya de todos los trabajadores en forma física, ¿no? Vuelven más o menos después de aplanarse la curva, que es la mediados de marzo. Entonces, todos regresan de manera física. Ahora, mientras no volvían de manera física, sí había un trabajo online, ¿no? Trabajo desde casa, trabajo remoto. En ningún momento se para tampoco, ¿no? Hay una semana digamos, de suspenso, que es la última semana de enero, pero después todos los trabajadores se van reincorporando. En China hay una idea muy clara respecto a la fuerza laboral. Una cosa es el virus, cómo este virus ataca a la población, y otra cosa es el tema laboral, que ataca a la economía, la productividad, ¿no? Es otra forma de matar también. Entonces, de allí porque es la importancia de la vuelta de estos grupos. Muy bien. Quisiéramos que respondas a todas las preguntas, pero son demasiado, queremos cumplir con el tiempo programado. Damos por terminada la ronda de preguntas y vamos a tomar nota de las preguntas que sobre cuarentena se han formulado para pasarlas a la siguiente sesión. Enseguida te doy el pase, Patricia, para que te puedas despedir de los participantes de tu conversatorio. Solo quiero decirles que muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda sesión. Vamos a hacer un pequeño resumen. No se olviden de la primera fase, el brote, muy diferente de esta segunda fase, que es la cuarentena, ¿no? Hasta aquí vemos una participación ya bastante decidida del gobierno central y una reconciliación con la población. Cuando la población y el gobierno central ingresan a la siguiente fase, el monitoreo, de la cual vamos a hablar la siguiente clase, la siguiente sesión, vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. Algo que quizás debo destacar es que el éxito de la cuarentena en China no es solo el éxito de un gobierno eficaz, ¿no? Que de hecho lo es. Podemos discutir que sea autoritario, podemos discutir que tenga un alto nivel de control sobre la población, sí, también. Pero no podemos de ninguna manera negar que es un gobierno sumamente eficiente, ¿no? El gobierno de los que saben, como ellos mismos se llaman, ¿no? Pero por otro lado también debemos decir que el éxito no es solamente del gobierno. Es más, no es, creo yo, es un éxito también de la población, o sea, el nivel activo de la población, la participación de la población de una manera sumamente activa. O sea, no solamente se limitaron a cumplir las órdenes del gobierno, o sea, los ciudadanos chinos, no se quedaron ahí, fueron muchísimo más allá, fueron muy activos, fueron voluntarios y contribuyeron todos los que pudieron, o ya sea con sus acciones, como voluntarios, de alguna u otra manera, o con dinero, ¿no? Que para los ciudadanos chinos contribuir con dinero es contribuir. Entonces, grandes donaciones, ¿no? A todo nivel. Una participación sumamente activa a través de los famosos comités vecinales que están muy bien organizados. Entonces, no podemos decir que el éxito de una cuarentena y el éxito de salir de esta crisis no puede recaer solamente en las autoridades, ni siquiera en un gobierno como el chino, ¿no? El gobierno chino que es un gigante, ni siquiera. Creo que
la participación activa de la población. Es crucial para entender todo este proceso. Bueno, y ahí me quedo y después comparto el PDF y bueno, muchísimas gracias y los espero en la siguiente sesión para conversar sobre el monitoreo y las herramientas tecnológicas que logran aplanar la curva en China y sobre todo nos ayudan a ir camino a la nueva normalidad. Muchísimas gracias, Patricia. Tal como nos dijo Jorge Locio en la anterior sesión, es un lujo tenerte, que nos brindes información de primera mano sobre el desarrollo del coronavirus en China. Te agradezco muchísimo, agradecemos a cada uno de los participantes de este conversatorio, agradecemos por sus preguntas, y me despido, no sin antes invitarlos al siguiente webinar del Instituto Ribagüero en este mes de junio, titulado El Perú Agrario, que va todos los miércoles a las 7 de la noche a partir del 10 de junio. Los invitamos además a visitar nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram.